Viernes 23 de enero del 2026 de la segunda semana del tiempo ordinario. Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Soy el Padre José Luis Peralta. El día de hoy Marcos nos regala el hermoso pasaje donde Jesús escoge a sus discípulos. Los escogió para que se quedaran con Él, para que siguieran transmitiendo su mensaje, la buena nueva, el proyecto que Él tiene de construir el reino de Dios aquí en la tierra. Y sigue buscando apóstoles, hombres, mujeres, sigue buscando sus discípulos, sus discípulas, para que lleven la buena nueva a los que más la necesitan. Meditemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos 13 al 19. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso. Ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, al cual impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, poco a poco hemos visto cómo Jesús se ha ido preparando desde que se le presentó a Juan el Bautista cuando fue bautizado. El día de hoy Jesús llega a un momento muy importante de su vida y su obra. Presenta su método, presenta su mensaje. Había recorrido todo Galilea. Jesús caminó muchísimo. A veces no tenemos idea cuánto caminó Jesús para llevar su mensaje, para presentar su proyecto. Ahora tenía que enfrentarse con dos problemas muy prácticos. En primer lugar, tenía que encontrar la manera de hacer que permaneciera su mensaje. Tenía que encontrar a un grupo, tenía que seleccionar personas para transmitir su conocimiento. Pues él sabía lo que le iba a suceder. Sabía que tenía los días de su vida contados. Por lo tanto, tenía que encontrar muy pronto la forma de cómo extender su mensaje. Y imagínense nada más, en una edad en la que no había cosas como periódicos, internet, libros, teléfonos, era más difícil todavía. Entonces la única forma para poder llevar a cabo su proyecto, su obra, era escoger algunas personas para escribir su mensaje en sus corazones, en sus vidas, y que después estas personas salieran fuera para difundirlo a los diferentes lugares. Eso fue lo que hizo Jesús. Y así empezó el cristianismo, con un pequeño grupo. Así empezó Jesús, el gran proyecto de su iglesia. La fe cristiana es algo que estaba diseñado desde el principio, que se había de descubrir y vivir en compañía. No podemos vivirlo solos, no hay cristianos aislados. Tenemos que aprender a vivir juntos, unidos, porque es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Además, la forma de cómo Jesús empezó ese grupo era muy diferente. Una palabra muy fancy para usar es heterogéneo, pero al último es un grupo diferente. Eran tan diversos en personalidad, en forma de ser, en forma de actuar, que dices, en verdad, cuando Cristo se vuelve el centro, cualquier grupo puede trabajar, cualquier grupo de personas puede llevar a cabo una misión. En este grupo que Jesús eligió de sus apóstoles hay dos extremos. Mateo era cobrador de impuestos y también era un marginado. Se consideraba como un renegado, como un traidor, porque había traicionado a sus compatriotas. Y del otro lado tenemos a Simón el cananeo, al que Lucas llama correctamente el celota. Y los celotas eran una pandilla de nacionalistas que siempre andaban peleándose, eran muy violentos
y se comprometían hasta cometer crímenes y asesinatos para librar a su país del yugo del extranjero. Imagínate teniendo a estos dos hombres trabajando, a Mateo y a Simón el Cananeo. No se podían ver. Mateo había perdido todo lo que era el sentido de patriotismo, estaba en contra de su gente, estaba, pues, como quien dice, apoyando al país que los estaba oprimiendo. Y por el otro lado, tenemos al patriota fanático que estaban en aquel grupo juntos. Jesús empezó así su iglesia, que incluso los más diferentes pueden vivir juntos, ofreciendo la oportunidad de convivir con Él, con Jesús. Como ya hemos dicho, este grupo de apóstoles no tenía ninguna cualificación especial. No eran ricos, no tenían una posición social especial, ni tenían una cultura elevada, ni tenían preparación teológica, ni tenían una posición elevada en la iglesia. Eran 12 personas normales y corrientes, como tú y como yo muchas veces. Pero sí tenían dos cualidades especiales. La primera, habían sentido la atracción magnética de Jesús. Lo siguieron, lo dejaron todo, lo dieron todo por Jesús. Sí, como todo ser humano, hubo un momento en el que hubo una falla, pero Jesús siempre perdona y pues nos volvió, nos redime, Jesús nos redime. Había algo en Jesús que les había hecho querer tenerle como maestro, por maestro. Y segunda, tenían el coraje de mostrar que estaban de su parte. Y no nos equivoquemos, el hecho de empezar a seguirlo requería coraje. Y hoy en día no tenemos mucho coraje por Jesús, por seguirle. Y ahí está Jesús, pasando tranquilamente por alto normas, reglas. Ahí está Jesús, siguiendo un camino que conducía inevitablemente a una muerte, a una pelea con los líderes, con los maestros de la ley. Allí estaba Jesús, ya marcado como pecador, como hereje, criticado, juzgado. Y sin embargo tuvieron el coraje de asociarse con Él, lo siguieron, creyeron en Él, porque había algo en su palabra, había algo en su persona que no encontraban en este mundo. Y ojalá que nosotros cada día descubramos eso en Jesús. Estos hombres hicieron lo que muchos hombres no hicieron o quizá no haremos. Pero en verdad tenían una fe tan fuerte por Jesús, lo amaban, que terminaron dando la vida por Él. Aquellos 12 tenían toda clase de faltas, pero se dijera lo que se dijera de ellos, amaban a Jesús. Y no tenían miedo de decirle al mundo que le amaban. Y eso es ser cristiano. Jesús los eligió con dos propósitos. Primero, los eligió para que estuvieran con Él. Los eligió para que fueran sus constantes y fieles compañeros. Otros podrían ir y venir. La multitud podría estar allí un día y no al siguiente. Otros quizá tenían cambios tan radicales que un día lo amaban y al otro día estaban juzgándolo, criticándolo. Pero estos 12 identificaron su vida con la vida de Jesús. Vivieron con Él todo el tiempo. Estaban con Él todo el tiempo. Y segundo, los eligió para enviarlos. Quería que fueran sus representantes, que le hablaran a otros de Él. Ellos mismos habían sido ganados para que pudieran ganar a otros. Jesús los cautivó. Jesús se los ganó. Se ganó su confianza, se ganó su amor. Pero Cristo no los mandó así nada más, los preparó. Les dio un mensaje. Les compartió su sabiduría. Habían de ser sus heraldos. Un sabio dijo una vez que nadie tiene ningún derecho a ser maestro a menos que tenga una enseñanza propia que ofrecer. Y Jesús no era solamente enseñanza propia, era el mismo Dios enseñándonos. Y la gente siempre escuchará al que tenga un mensaje de amor, de esperanza, de respeto, de misericordia. Jesús les dio a sus amigos, a sus apóstoles, algo que decir. Les dio su sabiduría, su mensaje. Y segundo, les dio un poder. También habrían de echar demonios, porque estaban en su compañía. Se los llevaba a orar, los preparaba espiritual, mentalmente, corporalmente,
algo de su poder se reflejaba en la vida de sus apóstoles. Así pasa con nosotros. Si queremos aprender lo que es el discipulado, creo que haremos muy bien en fijarnos en estos primeros discípulos. Cada discípulo tiene mucho que enseñarnos, pero sobre todo el amor por Jesús. Hermanos y hermanas, ojalá que cada día en verdad estos apóstoles nos inspiren en nuestras vidas y que amemos así locamente, apasionadamente a Jesús y seguir transmitiendo su mensaje. Dejemos que su mensaje, que su sabiduría siga transformando nuestras vidas. Dejémonos enamorar por Dios, por Jesús, y así convertirnos en esos verdaderos apóstoles, esos verdaderos discípulos que siguen construyendo su reino aquí en la tierra. Hermanos y hermanas, que todos tengan un excelente día. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti, te mire benignamente y te conceda la paz, y que el Señor Todopoderoso te bendiga ahora y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.